Douglas Daniel Clark, nació el 10 de marzo de 1948, en Pensilvania, Estados Unidos. Fue hijo de Franklin Clark, un oficial de inteligencia naval. Durante la infancia de Douglas, la familia se mudó constantemente debido al trabajo de su padre. Tiempo después Douglas, diría haber vivido en 37 países diferentes. En 1958, su padre dejó la marina por un puesto civil como ingeniero en la compañía de transporte de Texas, pero la familia aún seguía siendo nómada. Vivieron en las Islas Marshall, durante un tiempo, regresaron a San Francisco, California, y luego se mudaron nuevamente a la India. Douglas fue enviado a una escuela internacional exclusiva en Ginebra, y luego asistió a la Academia Militar de Culver, mientras su padre continuaba viajando por el mundo. Cuando se graduó en 1967, Douglas se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Colorado y Ohio. Pero su vida comenzó a desmoronarse en este punto. Fue dado de baja de la Fuerza Aérea por razones desconocidas, y se mantuvo a la deriva durante 10 años, a menudo trabajando como mecánico. Se mudó a Los Ángeles, y fue empleado como operador de una planta de vapor para el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, trabajando en la estación generadora Valley, antes de renunciar abruptamente. Posteriormente, Douglas se convirtió en operador de calderas en la fábrica de jabón Jergens en Burbank, pero fue despedido debido a una alta tasa de ausencias y amenazas violentas que había hecho contra sus compañeros de trabajo. Se casó con Karen Keniston, y poco después se divorciaron a causa de lo violento que él era. En 1980, en uno de los bares que frecuentaba conoció a Carol Bundy, pronto se mudó con ella, y se enteró de que compartían oscuras fantasías. Carol Bundy nació el 26 de agosto de 1942. Carol tuvo una infancia problemática, ya que ambos padres eran alcohólicos. Su madre falleció cuando ella era niña, y su padre abusó de ella a partir de los 11 años. Después de que el padre de Carol se volvió a casar, la puso en varios hogares de acogida. Cuando Carol tenía 17 años, se casó con un hombre de 56 años. Se divorció al poco tiempo, y se casó de nuevo. Cuando Carol conoció a Douglas Clark, a la edad de 37 años, acababa de escapar de un tercer matrimonio con un hombre abusivo, con quien tuvo 2 hijos. En un principio Douglas comenzó a llevar a Mildred a su departamento. Posteriormente Douglas tomó mucho interés en una niña de 11 años del vecindario. Carol decidió ayudarlo, atrajo a la niña con dulces y promesas de juguetes, pero terminaron tomándole fotografías explícitas. Pero aquellos horribles actos no fueron suficiente para Douglas, y empezó a hablar de lo mucho que le gustaría ejecutar a una niña. Persuadió a Carol de que saliera y comprara 2 pistolas automáticas para utilizarlas. En junio de 1980, Douglas llegó a su casa una noche, y le dijo a Carol, acerca de 2 adolescentes de 15 años, Gina Narano y Cynthia Chandler, a las cuales había recogido ese día, a punta de pistola. Como las chicas no dejaban de llorar, Douglas se tornó muy violento. Las golpeó en el rostro con el arma, después les disparó en la cabeza, así acabando con la vida de ellas. Douglas se llevó los cuerpos en su camioneta hasta un garaje, donde abusó de los 2 cuerpos. Una vez satisfecho, se deshizo de ellos cerca de una autopista, donde fueron encontrados al día siguiente. Carol se sintió incómoda al escuchar esta noticia. Inclusive, llamó a la policía para tener un poco más de información, pero se negó a dar ninguna pista sobre la identidad de Douglas. Douglas
Gustaba de recorrer la zona de Sunset Strip, en busca de chicas. En muchas de aquellas excursiones era acompañado por Carol. 12 días después de los primeros asesinatos, Douglas volvió a cometer otro crimen. Esta vez, Carol no llamó a la policía. Las víctimas eran dos meretrices, Karen Jones y Exie Wilson. Douglas repitió el modus operandi de las anteriores víctimas. Con una diferencia, esta vez se quedó con la cabeza de Exie Wilson, con el propósito de guardarla como recuerdo. 2 días después, la pareja puso la cabeza recién limpiada en un cofre, y la tiraron en un callejón. 3 días después, otro cuerpo fue encontrado. La víctima era una fugitiva llamada Marnette Comer, y como en los casos anteriores, Douglas repitió el modus operandi. Douglas esperó un mes antes de atacar de nuevo. Mientras tanto, Carol extrañaba a su ex Jack Murray. Una noche, lo fue a ver cantar, y después de unos tragos, su conversación reveló las cosas que ella y Douglas estaban haciendo. Murray se alarmó, y le dio a entender que podría decirle a la policía. Asombrosamente, Carol no entendía por qué Murray se escandalizaba tanto. Para evitar que Murray pudiera denunciarlos, en agosto de 1980, Carol lo invitó a la camioneta después de un show. Murray, confiado, accedió. Una vez dentro, fue ella quien le disparó, y después lo decapitó. Sin embargo, dejó varias pistas, como el hecho de que los dos fueron vistos juntos en el bar, y que varios casquillos de bala se quedaron en la camioneta. Cuando el cuerpo del cantante fue encontrado, los testigos la señalaron. La policía comenzó a buscar a una mujer con su descripción. Carol no pudo soportar la presión, y 2 días más tarde confesó a sus compañeros de trabajo que había acabado con la vida de Murray. Ellos llamaron a la policía, y Carol confesó de inmediato, con lujo de detalles, todos los crímenes que Douglas y ella habían cometido a lo largo de aquellas semanas. Douglas fue inmediatamente arrestado, y se encontraron varias armas escondidas en su trabajo. Carol fue acusada de 2 asesinatos. El de Jack Murray, y el de una víctima en cuya muerte confesó haber estado presente. Douglas fue acusado de 6 asesinatos. En su juicio, actuó como su propio abogado, y trató de culpar a Carol de todo, retratándose a sí mismo como una víctima inocente. Pero el jurado no le creyó. Declarado culpable, fue condenado a muerte en 1983. Carol, por su parte, hizo un acuerdo con el fiscal y a cambio de su testimonio, recibió una sentencia de cadena perpetua. Carol Bundy falleció en prisión el 9 de diciembre de 2003, a la edad de 61 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Mientras tanto, Douglas Clark permanece en el corredor de la muerte, en la prisión de San Quintín, en espera de ser ejecutado. Nunca admitió su culpabilidad.